según cómo, pues veo que han alcanzado una madurez. Esa madurez que dice Jesús, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hay una madurez en el conocimiento de la doctrina y de la gracia que te libera del temor, que te libera de muchas cosas, porque has entendido. Y mira que lo dijo Jesús, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero sin embargo el Señor últimamente está hablando, ¿verdad? Para que si alguien todavía, claro está, porque hay quienes son más neófitos, más nuevos, para que crezcan en la fe. Entonces, fijaros bien, ya viene, por ejemplo, cuando Cleo en uno de los jueves, nuestro hermano Julio, está hablando de que es bonito, porque verdaderamente a veces, ¿quién recibe herencia? ¿Acaso somos nosotros la herencia? El Señor es nuestra herencia. No teníamos nada. No solamente nos salva, sino que encima nos da una herencia y dice, todo de mi Padre es mío y todo de Jesús se lo regala a su iglesia, hasta el estar en mi trono cuando llegue en el momento como esposa. Herencia es nuestro Señor. Tú tienes una herencia y recibes una cantidad y esa herencia, pero esta herencia, fijaros bien, porque es hermosa, porque, mira, Dios le dijo, os doy la tierra prometida. La herencia que tenemos nosotros, si la comparamos, no se puede comparar. Ni millones de millones de millones. La tierra prometida nuestra es Cristo. Ser transformados conforme a su gloria y verdaderamente esa es nuestra herencia, está con nosotros, su Espíritu está con nosotros continuamente. El jueves, nuestro hermano Julio trajo un texto precioso, lo digo, porque el Señor está hablando y el texto que Dios me dio a mí el martes, ya de madrugada, porque andaba yo muy inquieto, le dije, Señor, yo sí que tengo ahí palabras para dar, pero yo lo que quiero es que tú me digas qué palabra quieres que yo hable. Y andaba inquieto hasta que el Señor me habló y ahí me quedé tranquilo, pero va por la misma línea, ¿verdad? Entonces, el jueves, nuestro hermano Julio, Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso a su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Desde el principio, antes de ti, ya Dios estaba trabajando. Y después de ti, sigue trabajando. Por tanto, lo abarca toda tu vida, ¿verdad? Y es hermoso porque el versículo, aunque luego lo amplío un poquito más por su contexto, que el Señor me dio, y el que me dio paz, está en Jeremías 29, el domingo pasado hablé sobre Jeremías, pero era distinto el mensaje, ahora tiene un mensaje. Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. En este versículo, si te fijas bien, habla del pasado, el presente y el futuro. Está todo incluido. Yo sé los pensamientos que tengo. Ya los tengo antes de que tú nacieras. Sé los pensamientos que tengo ahora. Porque está hablando a los cautivos que fueron deportados allí a Babilonia. Estaban allí entristecidos, muy entristecidos. Habían sido deportados, alejados de su familia, alejados de su tierra, alejados de su tiempo, de su templo, alejados de todo. Y no entendían por qué. Pero Dios ya tenía todo eso. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El título que le he puesto, que quería que abarcara y que tú te sientas, porque está hablando de tu pasado, antes de que tú nacieras, está hablando de tu presente y está hablando de tu futuro,
para que podáis descansar en medio de la tormenta. ¿Puedes descansar en medio de la tormenta? Eso está en la palabra. El título es Nuestro pasado, presente y futuro está en las manos de Dios. Nuestro pasado, presente y futuro está en las manos de Dios. Pero el domingo pasado no expliqué un poquito de por dónde va la carta de Jeremías, ¿verdad? La carta a Jeremías la escribe desde Jerusalén. Él estaba en Jerusalén. Pero la escribe a aquellos que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, había sitiado y verdaderamente había vencido, porque Dios se lo permitió, porque tenía un propósito, y se llevó a muchos cautivos al exilio, se los llevó a Babilonia, ¿verdad? Y estos allí, verdaderamente, la carta de Jeremías fue escrita al principio, cuando todavía Dios ya había decretado y profetizado que iban a estar allí 70 años. Y esa carta la escribe al principio. Os digo que es triste cuando te llevan cautivo, cuando te sacan no puedes visitar el templo, tus familiares que quedaron, y desde allí, desde Jerusalén, el templo todavía no había sido destruido. El templo incluso fue destruido 10 años después. Y como ellos iban a estar 70 años, le llegarían noticias, como diciendo, ha profetizado Dios 70 años, pero han destruido el templo. Entonces ya no tengo ni ilusión en volver. Entonces, Dios habla a través de Jeremías. Por eso que vamos a extender un poquito los alrededores de este versículo para que entendamos más en profundidad. Porque os digo, para mí, esta palabra, si era profecía para ellos, para nosotros más. Para nosotros, mucho más. Porque somos pueblo de Dios y tenemos más grandiosas promesas que ellos tenían. ¿De acuerdo? Entonces va a ir un poquito por ahí. Por eso, quiero hablar un poquito de esta situación de juicio. A veces parece que es palabra de juicio. Parece que la palabra de juicio, que uno lo toma por castigo lo hacen. Hasta los animales. A un león le está ahí el cachorro ahí, hasta que se enfada y le pega un revolcón. O un padre que está viendo el fútbol y los niños por ahí no le dejan ver el Barcelona-Madrid, por ejemplo, y al final los castiga y le da un tortazo. Pero Dios no hace eso. Dios no castiga, Dios disciplina. La diferencia está en que la disciplina lo que pretende es corregir. Disciplinar es corregir, producir cambios para bien. No tiene propósito de castigo. Entonces, lo que quiero deciros es que el juicio está como el café con leche mezclado con esperanza. Dicho de otra forma, yo os mando allí porque tengo un propósito. En medio de tu problema, en medio de tu dificultad, que sepas que Dios está detrás. Porque tiene un propósito, aunque no lo entiendas. Aunque no lo entiendas, tipo, yo no lo entiendo, ¿qué propósito tiene? ¿Qué propósito tiene, verdad? Entonces, si te fijas bien este texto que hemos leído, no es que quiera repetirlo mucho, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Hay a veces que hay textos como Romanos 8:28, que nadie los entiende como juicio. Es juicio y esperanza, las dos cosas, dice. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todas las cosas que... Lo bueno y las malas. Porque las pruebas son para que tú sepas hasta dónde está tu fe. Dios ya sabe hasta dónde está tu fe. Por tanto, esa palabra es de juicio. Es de prueba. Pero ahí te dice, pero quiero que sepas que el destierro, que todas las cosas colaboran para bien, porque yo tengo planes de paz, planes de esperanza. Dios
yo tengo un propósito eterno, ¿verdad? Como he leído antes que nuestro hermano Julio compartió, que ha puesto esa eternidad ya desde antes, esa eternidad en nosotros. Por eso es que se había decretado 70 años de exilio. Tú dirás, pues vaya esperanza. Vaya esperanza. Muchos de los que estaban allí, cuando acabaran los 70 años, ya no estarían. Nosotros tenemos más ventajas. ¿Por qué? Porque la tierra prometida y la casa que Jesús tiene con el Padre da lo mismo, porque tú vas a ir allí. No dirás, ay Señor, no, perdóname. Para nosotros todas las promesas en Cristo Jesús siguen siendo. Sí. Y amén. ¿Verdad? Por eso es que es importante. Pero ¿qué es lo que estaba pasando? Ahora después lo leeremos, pero yo os hago un avance. Dios cuando decreta algo, como pasó cuando la conquista de la tierra prometida, al día siguiente salieron falsos profetas, contrario a lo que Dios ya había dicho y decretado. Son 70 años. Esa es mi disciplina. Pero hay plan y propósito mío para bien, no para mal. Porque ciertamente en esos años allí, Dios cortó muchas cosas que no hubo manera de cortar en el pueblo de Dios. Cuando vinieron, nunca más adoraron ídolos. Se acabaron todas esas cosas. Fue un corte, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues nos damos cuenta que empezaron a salir falsos profetas. En el texto de hoy, que son unos versículos, vamos a ver que esos profetas y que todo lo que estaba haciendo Dios es para bien. Porque todo eso lo había planeado Él para ellos. Es difícil entenderlo. Sé que los pensamientos que tengo son para vosotros pensamientos de paz, no de mal, para daros el fin que esperáis. Por eso que esta carta, vamos a leer el versículo 1, es largo, un solo versículo, para situarnos un poquito en esto que estoy diciendo. Dios no permitió, a veces Dios permite, pero ves que Dios habla, fíjate bien, cuando se escribió el apóstol Juan el Apocalipsis y todas las cosas y que iba a ver la iglesia, esas persecuciones, todo eso Dios le dio a Juan el Apocalipsis antes de que vinieran esas persecuciones fuertes. Y corrían los textos, a veces un trozo de texto de Apocalipsis, y estaban preparados, porque Dios prepara. Eso lo dio al principio, cuando estaban decaídos, cuando todo estaba verdaderamente desilusionado, Dios nos ha fallado, no sé dónde está nuestro Dios, todas esas cosas. Entonces, empieza el 29.1, aunque toda la carta fue escrita en el mismo tiempo, dice, estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió a Jerusalén, a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Él estaba, pero dice, ¿quién le mandó esa carta? ¿Quién le mandó que escribiera ese texto? Dios. Ahora seguimos desde el versículo 4 hasta el 11, y luego lo comentaremos, porque veréis que mucho de lo que os estoy diciendo dice palabras clave. Porque por eso te digo, es para nosotros. Es para tu vida. No entiendes qué te está pasando. Fíjate. 4. Decía, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. ¿Por qué fueron allí? ¿Por el rey? Dice, que yo hice transportar. Yo los llevé al valle de sombras de muerte. Yo les llevé al desierto. Tómalo para ti, cuando no entiendas algo.
pero al menos confía en el Señor que sabe lo que hace, ¿verdad? Dice, los llevé de Jerusalén a Babilonia. Fijaros ahora que dice, casaos, engendrad hijos e hijas, por eso es que fue al principio de los 70 años al poco de estar allí. Engendrad hijos e hijos, dad mujeres a vuestros hijos y dad marido a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no disminuyáis. Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogar por ella a Jehová, para que en su paz tendréis vosotros paz. Luego, aunque sea uno, va a orar por esta Vilanova, por Siches. Hay muchas cosas que en la Biblia dice que Dios quiere que oremos por ella. Y si no tenemos más entendimiento, por Jerusalén, por el lugar donde estamos. Dice, porque de su paz también depende nuestra paz. No habla del espíritu, pero que es hermoso, ¿verdad? Poder tener paz. Aquí hay muchos que habéis venido en muchos sitios. Hay quienes nada más se pone un poco oscuro ya corriendo todos para casa, peligroso, ¿verdad? Entonces, gracias, ¿verdad? Porque rogad por ella a Jehová, porque de su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. No os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Nada que vaya contra su palabra. Siempre estará el falso profeta, siempre estará el que está yendo contrariamente. Si Dios decreta 70 años, no te dejes engañar con ciertas cosas de prosperidad en este mundo. Este no es nuestra meta. Claro que Dios prospera, pero esa no es la doctrina fundamental. ¿Y si Dios no quiere? ¿Y si Dios no quiere? ¿Y si quiere pasarte por fuego? Tú dirás, ya, pero no me quemará. Pero ¿y si Dios quiere? Por eso es que, porque así dice Jehová, cuando en Babilonia se cumplieron, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Por qué esta profecía es tanto para nosotros o más? Aquí hay muchos que son extranjeros. Ellos eran extranjeros en una tierra que no era la suya. Pero ¿y los nativos? Yo me siento extranjero en este mundo. Yo me siento exiliado. Yo ya no soy de este mundo. Es más, estamos cautivos. Aunque ya hemos sido liberados por Cristo, está el mal, la carne mora en nosotros y nos está metiendo zancadillas continuamente. Estamos deseando esa liberación. Ese plan. Sí que me siento identificado. Sí. Y os lo digo, tenemos aún más preciosas y grandes promesas que ellos mismos. ¿Cómo no va a ser para mí? Además, ellos estaban en el exilio, estaban al principio, pero es que nosotros, en este tiempo actual, ya estamos al final, porque las profecías que estaban que cumplirse se han cumplido, y en cualquier momento puede venir el Señor. Claro que me siento identificado e ilusionado, porque además, como he dicho antes, aunque yo fallezca antes y al día siguiente venga el Señor, ¿sabes? Dios es galante. Fíjate si es galante, que aquellos que han fallecido son primeros. Primeros que han muerto en Cristo. Los últimos. Primero a ellos, los sacaré y luego a vosotros. Porque antes que vosotros estaban ellos, ¿no? O sea, Dios es galante.
mucho, ¿verdad? Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, somos extranjeros. Entonces, voy a ir tocando algunos para sacarle enseñanza. La primera está en los versículos 4 y 7 que ya hemos leído. Los exiliados estaban allí porque Dios los había llevado con un propósito. Lo hemos leído. Así ha dicho Jehová, versículo 4, salto así, a todos los que de la cautividad que hice transportar. Eso dice, y te da a entender que no fue Nabucodonosor, ni fuiste tú porque te dio la gana, que muchas veces te das cuenta, dice, por eso este apartado, este versículo del 4 al 7, los exiliados estaban allí porque Dios los había llevado con un propósito y con un plan. Tú no estás aquí sin plan, tú no estás aquí sin propósito. E incluso los que estamos aquí, en este mundo, no somos de este mundo. Y dice, Padre, no te pido que los saques, te pido que los guardes, te pido que estén allí, porque hay un propósito para nosotros hasta que Cristo venga. Por eso es que, aun en los peores momentos, cuando veas que todo se ha destruido, alaba, como decía la canción, alaba, alaba. Pablo, después de una gran paliza allí, alaba, alaba a Dios. Porque la alabanza es entender que Dios no te ha dejado solo. El mensaje es, no estáis huérfanos. No estáis huérfanos de Dios. Dios no os ha abandonado nunca. Os ha abandonado. No estáis huérfanos de Dios. Dios tiene buenos planes para vosotros en medio de esa situación que estéis, ¿verdad? En el versículo 5 y 6 dice, edificad casas, plantar huertos y casaos. ¿Qué quiere decir? ¿Que te dediques solo a esto? Está hablando, yo os he puesto ahí con un propósito. Yo os he puesto ahí con un propósito. Entonces, debéis vivir conforme a ese propósito. A ellos les quedaba mucho cautiverio. Ya te digo, a nosotros quizás nos falte poco. Yo reconozco que tengo que cuidar más esta palabra. Porque ya después de mi tiempo de oración, ando indagando en las noticias, pierdo mucho tiempo ahí mirando las noticias. Tengo ese saber cómo está el momento profético, cómo están las naciones, trato de que el Señor me oriente, sé que está cerca porque todo está así, pero me está diciendo, dedícate a lo que yo quiero que te dediques. No pierdas el tiempo, A lo mejor viene, suponiendo que viniera mañana el Señor, la palabra sigue siendo lo mismo. Haz lo que te viniere. Sé de buen testimonio. Entonces, lo que el Señor estaba diciéndoles, si yo he dicho esto, esto ocurrirá. No es cosa del que quiere ni del que corre, es cosa de Jehová el que tiene la misericordia. Eso pasará, por tanto, ya puedes ponerte, puedes establecerte, porque Dios quiere bendecirte en esa tierra. Es más, fue tanta la bendición que cuando llegó el tiempo de venir, muchos ya se quedaron allí. Fíjate si los bendijo Dios. Porque también Dios quiso que quedara luz en medio de las tinieblas. Pero también otros quisieron venir cuando llegó el momento, ¿verdad? Por tanto, ellos se dedicaron a lo que tenían que hacer. Por eso que Dios quiere que disfrutemos en todo momento, pero sabiendo que Él es el Señor. Nuestro futuro está en sus manos. Dios nos llama a construir con propósito mientras estamos en este mundo. A construir con propósito. Sin olvidarse que tenemos que construir para el reino de Dios.
Pero también dice Pablo, el que no construye para su casa, ese es una vergüenza de cristiano, qué mal testimonio damos. Ahí está ese equilibrio. La palabra habla de todas estas cosas. No estamos sin luz. Lámpara es a nuestro camino, a nuestro caminar diario, todas esas cosas. Y este texto tan precioso, ¿verdad? Que a veces no lo saltamos. Procurad la paz de ese lugar. Orad por ese lugar. Porque vuestra paz también depende de esa paz. A veces solo damos gracias Señor, estamos en un país que podemos. No, ora. Pero también ora por la paz de los lugares que lo están pasando mal. Sé que Dios tiene todo en su mano. Sé que tienen que pasar las cosas, ¿verdad? Pero que lo incluyamos. Los martes, yo no estoy viniendo. Los jueves, abramos el abanico. Viviana? Sería bueno que hicieseis una pequeña investigación y luego el jueves nuestra hermana Viviana pudiera, a ver, ¿qué habéis encontrado? ¿Qué cosas habéis encontrado por las que Dios quiere que oremos? Y al menos, aunque haya otras cosas, por Jerusalén. No para, como si ellos lo que están haciendo es perfecto, pero con eso y todo. Dios, en los planes que tiene, son de bien. Se habían portado mal y fueron disciplinados. Los planes que tiene son de bien. Estaban recibiendo el juicio, pero con eso y todo, los planes que tiene son de bien. Por tanto, orad por Jerusalén. Serás bendecido. Lo que tú bendigas, de ellos tú recibes bendición. Y así por todas las demás cosas. Por tanto, vamos a ampliar el abanico de estas cosas. Bienaventurados los pacificadores, Jesús lo dice. Los que se preocupan por la paz de la escalera, del vecindario. Qué lindo, ¿verdad? Esos. Mi hija, la pequeña, siendo más joven, cuando estaba en el colegio, aun ella siendo la única cristiana, todas venían y todos a que ella les diera una palabra de consejo. Porque en medio de las tinieblas había luz. Y ella siempre tenía palabra para ellos. No hablo de profeta, pero sí de la sabiduría, como dice Pablo, que nos da a nosotros. Que el Espíritu nos alumbra interiormente, nos da sabiduría, ¿verdad? Por eso, nuestras vidas en el lugar donde estemos, si tú quieres bendecir, lo primero que tienes que hacer es ser de testimonio. Ser de testimonio. Dice Primera de Pedro 3:15, sino que santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, santifícalo, porque lo que hay dentro dice es lo que sale fuera. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, ¿verdad? Por eso que hay unas frases que he ido sacando de lugares que busqué, de reflexión. Dice, Dios no abandona a su pueblo en el exilio, sino que lo acompaña todo este tiempo con un propósito. La vida espiritual no se suspende en tiempos difíciles. Ahí se profundiza. La vida espiritual se profundiza. La esperanza no es algo pasivo, es algo activo. Nos ha puesto a edificar. Ese es el plan de Dios, lo dice Jesús. Que llevéis mucho fruto. Que llevéis mucho fruto. Luego, en Jeremías, pasamos al versículo 8 y 9, dice, bueno, el título de cada apartado, ¿no? Porque aunque hay un título general, Dios manda a su pueblo a discernir, fijaros, porque esto es para nosotros también, porque en la Biblia habla mucho de falsos profetas, pero vosotros lo habéis discernido, en fin. Dios manda a su pueblo a discernir entre su palabra de verdad y la de los falsos palabras. Es muy importante, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel.
No os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que sueñan, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los he enviado yo, ha dicho Jehová. No concuerda con mi palabra, 70 años. Os profetizan no solamente sí, ya eso se va a acabar. Nos profetizan Dios, o sea, como los amigos de Job. Algo tienes que haber hecho. No, Dios tiene plan, punto. Dios tiene plan. La importancia de vivir en comunión ahora para nosotros. ¿Cómo discernimos? Es mucho más fácil para el que lee su palabra en vez de pasarse el día mirando en internet de toda clase, pero no lee nunca la palabra. En oración, en espíritu, para que cuando te vengan sepas discernir entre la verdad y la mentira. Tú no necesitas, para saber la mentira, no necesitas conocer la mentira. Con que conozcas la verdad, la mentira la hueles. Porque es contraria a la verdad. Por tanto, no pierdas el tiempo aprendiendo la mentira. Dedícate tiempo a aprender la verdad y la palabra de Dios, ¿verdad? Y dice Pablo en la segunda carta a Timoteo 4:3, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Muchos sabios en su propia opinión. Entonces, en este versículo dice, no los he enviado yo, ha dicho Jehová. Guardaos, dice Jesús, guardaos de los falsos profetas, de la levadura de los fariseos, en otro sitio, ¿verdad? Y en otro sitio dice, porque la profecía no ha sido traída por voluntad humana. Es lo que me ha venido a mí. Nunca ha sido traída por voluntad humana. Fue traída por la voluntad, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No es que yo ahora pongo aquí y lo que me viene te lo digo, como le pasó a una cuñada mía, que tenía 3 niños y estaba embarazada, 3 niñas y estaba embarazada. Y el profeta que estaba allí ese día en la iglesia de Navarra dijo, tú tienes un niño. Pues no, al final tuvo 4 hijas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde mirabas? ¿Te lo ha revelado Dios? Muchos profetas parecen horóscopos. ¿Tú sabes lo que es el horóscopo? Perdona, Dios no es así. La profecía tiene el propósito de glorificar a Cristo, no de adivinarte de cosas. ¿Que no encuentras el monedero? No vayas a un profeta, háblale al Señor. Señor, ¿dónde está mi monedero? Y te viene la luz, como le pasó a mi mujer. La tenía en la nevera dentro de las verduras que había comprado. Bueno, el versículo 10 dice, porque así dice Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré. Vale, despertará que se cumpla, pero para mí es subrayar y despertaré. Si estoy bien y si no estoy también, me despertará sobre vosotros la buena palabra que yo ya he decretado que os haré volver a ese lugar. Pero es que ahora este lugar ya no es mío, lo dice Jesús, que ahora ya este lugar no es mío. Vosotros ya no sois de este mundo. Voy a preparar un lugar. Por eso es que nosotros tenemos mucho más. Yo me identifico más. Tengo más ilusión. Quizás aquellos que todavía les quedaba casi los 70 años por delante. No me importa. Yo sé que es así. Dios, aunque el día y la hora nadie lo sabe, porque se habían decretado 70 años, no quiere decir que estuvieran esperando el reloj, mira, se cumplen 70 años. ¿70 años de qué? ¿De cuando salí de Jerusalén? ¿De cuando llegué a Babilonia? No es de un día ni de otro. No sabemos ni el día ni la hora. Ni los ángeles. Pero hay un momento en que hay un alboroto tan grande en el cielo, dice Apocalipsis, tan grande, porque había llegado el momento. Dios dijo, este es el momento. Hasta el cielo tembló de la fuerza de cómo empieza a alabar todos, las almas, los ángeles, todo cuanto existe allí, ¿verdad? Por eso que
los exiliados, aunque ellos no llegaran a ese tiempo o luego se quedaran, para nosotros. Dice Primera de Tesalonicenses 4, del 16 al 18, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Dios, allí, cuando llegó el momento, muchos se quedaron allí a vivir. Siguieron siendo pueblo de Dios, muchos se quedaron. Pero es que en las promesas nuestras, ninguno de Dios se va a quedar aquí. Vivo o muerto, se los va a llevar. ¿Sí o sí? No es sí o no, es sí o sí. ¿Verdad? El 11, que es el que hemos tenido aquí, donde Dios que hace un pacto. Hace un pacto. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice, va, pensamientos de paz. Está haciendo un pacto. Por eso no creáis los falsos profetas. ¿Por qué? Porque he hecho un pacto. He hecho un decreto. Os estoy dando una palabra de esperanza, ¿verdad? Entonces, yo lo que veo, que si ellos tenían esta palabra de Jeremías, un pacto, dice Hebreos, me encanta, 8:6, pero ahora tanto mejor mediador es el nuestro, porque es el mejor, porque nos ha hecho un mejor pacto. Nosotros tenemos un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Es decir, si yo parto de ahí, eso me identifico, pero digo, es que yo tengo un pacto. Yo me siento ciertamente como el que está exiliado. ¿Por qué estoy exiliado? Porque mi patria no está aquí. Porque aquí estoy pasándolo mal. Dice, en el mundo tendréis tribulación. ¿Quién me diga que no? O que no tiene problemas. Y si no tienes problemas, espera llegar a 72 años como yo. Verás que no te puedes subir a los árboles que te subías. Pero fijaros bien, porque todas las cosas cooperan para bien, es lo mismo, y para daros el fin que esperáis. ¿Qué fin esperáis? Dice, habla de los peregrinos que esperaban la ciudad de Dios. Dice, esos peregrinos podrían haber vuelto al lugar, como pasó a Abraham, pero no tenía ilusión en volver, porque él tenía una esperanza de una ciudad superior. Pero es que nosotros, si ellos veían así, tenían un plano así, como cuando te hacen un pequeño dibujo redondo y te dice, ¿eso qué es? Y tú dices, ¿un sol? No, es la rueda de una bici. Ah, perdona. Es decir, nosotros tenemos una visión más clara de todas estas cosas, ¿verdad? Pero fijaros bien, porque en este texto tenemos el pasado, el presente y el futuro, os lo he dicho. Dice, yo sé los pensamientos que tengo para ustedes. Esos pensamientos, antes de que nacieran, ya los tenían, es pasado. Dice Primera de Pedro 1, del 19 al 20, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos, por amor a vosotros, por amor a vosotros. Nuestro pasado ya estaba. Claro que había pecado. El apóstol Pablo iba hablando. Es necesario creer, es necesario esto, pero él como nos ha llevado por todo este proceso. El apóstol habla como que no te ha venido, sino que lo que Dios te ha regalado te ha tenido que pasar por todo este proceso. Ya vimos cuando hablamos del ciego, ese que era en 2 toques, cómo vamos creciendo nuestra visión de las cosas, ¿verdad?
Por eso también era el pasado y luego el presente. Fijaros bien lo que dice. Planes de bienestar y no de calamidad. ¿De qué está hablando? Construir. No te preocupes tanto. Tú tienes ya las promesas de Dios. No es de que tú quieras, sino de que las creas y que lo obedezcas. Busca el bien del lugar donde estás. Busca bendición, ora por ese lugar. Por eso habla de un presente. Es un presente. Habla de que nuestro presente, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Por tanto, como dice en otro sitio, haz lo que te viniera bien, solo que sabiendo, con discernimiento, que eso es la voluntad de Dios, no es contrario. ¿No? Y luego el futuro, dice, para daros un futuro y una esperanza. No te abarca las promesas de Dios. Tu pasado lo ha arreglado. Nuestro pasado lo ha arreglado. En nuestro presente está con nosotros. Y en nuestro futuro lo ha cambiado. Nos ha regalado una eternidad. Pero esa eternidad, sin Cristo, es lo más hermoso de la eternidad. ¿Verdad? Y luego todo lo demás que conlleva. Por eso es que Dios está trabajando en nosotros. Mucho más que trabajó en ellos. Porque nosotros experimentamos, cuando has recibido el Espíritu Santo, que eres un mal barro, perdóname, sois un mal barro. Lo digo tranquilamente porque yo soy peor. No tengo problemas. Pero el alfarero está trabajando. Tú sabes lo que significa la fidelidad de Dios con este mal barro. Y lo que se ha propuesto, transformarnos en un jarrón de gloria conforme a la imagen de Cristo. ¿Cómo? No, es que a medida que vas conociendo la palabra, es que es para verdaderamente caer, ¿verdad? Dios está haciendo con su pueblo un pacto de paz, ¿verdad? Entonces, fijaros bien, porque ahora estamos ya llegando a los últimos versículos, se nos ha ido también el tiempo. Dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me habéis buscado de todo vuestro corazón. Las promesas están. Nosotros tenemos. Pero cuando llegó el momento, el pueblo se tuvo que poner, los profetas tuvieron que orar con más intensidad, porque se dijo, ha llegado el tiempo, y empezaron a orar por ese cumplimiento. Pero a mí este texto, fijaros bien, entonces me invocaréis. Está hablando de algo futuro, porque hemos leído para daros el futuro, un futuro y una esperanza. Pero ¿qué tenéis que hacer mientras estáis en ese lugar? ¿Qué tenéis que hacer? Invocaréis y vendréis y oraréis a mí, comunión. Ellos no podían tener lo que nosotros tenemos. Eso que dice tener la comunión, dice el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión con el Espíritu Santo. Y yo os oiré. Tenemos un velo abierto. Tenemos una entrada dentro de la gracia que no se podía tener. Nosotros podemos poder vivir esa emoción. Podemos vivir ya esa comunión con el Padre, aunque no esté. Porque nosotros tenemos esa con el Espíritu. Esa línea verde. Y me buscaréis. Y me hallaréis. No tienes que estar ahí luchando y penga y latigazos y ahí 50, orar con el rosario 50.000 veces lo mismo. ¡No! Me invocaréis y yo os oiré. Y me hallaréis. ¿Por qué? Me buscáis con el corazón. Ahí están. ¿Qué tenemos que hacer mientras? Obedecer la palabra de Dios. Ser el testimonio hasta que Él venga. No tanto preocuparnos si ya está. Por eso es que Él ha arreglado nuestro pasado y nuestro futuro para que podamos vivir el presente en esperanza. Tenemos que aprender. Esto no cambia. El mensaje de Jesús a su iglesia es superior a ese mensaje que fue dado. Pero para mí, yo lo veo como un símbolo de algo superior
que es lo que nos ha dado a nosotros. Jesús le dijo, Marcos 2, 19, 20, Jesús les dijo, ¿acaso pueden, fijaros bien, porque es que es bonito, porque ellos estaban allí, pero es que a sus discípulos, ¿qué tenemos que hacer ahora mismo? ¿Qué tenemos que hacer? Esto, cuando llegó el tiempo de Marcos capítulo 2, ya estoy hablando un texto precioso. Jesús les dijo a los fariseos, ¿acaso pueden los que están de boda ayunar mientras está con ellos el esposo? Estando de boda, ayunar. ¿Sabes lo que te está diciendo? Que cuando tú te bautizaste, hiciste la ceremonia de matrimonio, te entregaste, me entrego a ti en lo bueno y en lo malo. Para mí el vivir es Cristo, el morir ganancia. Si vivimos, para él vivimos, si morimos, para él vivimos. Dice, y les dice Jesús, mientras está con ellos el esposo, entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Ayunar, orar, ¿por qué? Porque echan de menos al esposo. Echan de menos al amado. Pero aunque esté lejos, yo puedo tener comunicación, como cuando tienes un teléfono, como cuando tienes, yo tengo la oración para poder en el Espíritu seguir con él. ¿Qué pensaría él si yo nunca le llamo por teléfono? Si no, yo por la mañana no lo busco y le doy tantas gracias porque puedo confiar en él. ¿Qué pensaría? Tú, sinceramente, ¿tú qué pensarías? Hay muchas madres que dicen, es que mi hijo, si no le llamo yo, o mi hija, ellos no me llaman, ¿no? Bueno, pues lo mismo pasa, ¿verdad? Que no seamos así. Por eso, si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. El que da testimonio allá, otra vez a mí, para que yo donde estoy esté con vosotros. Él no miente, Él es el Todopoderoso. Y Apocalipsis 22, con esto estoy terminando, 17 y 20, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y en el 20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven, Señor Jesús. Estamos ahí a las puertas. Estamos a las puertas de algo glorioso. Estamos a las puertas. Fíjate bien que cuando vayas al libro de Daniel, Nabucodonosor, los imperios de este mundo, la imagen, este imperio, viene la piedrecita y tal. Pero a Daniel le dice, de todo lo que pasa, los imperios, esto, dice, lo más grande que va a ocurrir, tú, en aquel tiempo, y aquellos que esperáis, resucitaréis del polvo para recibir vuestra herencia. ¡Guau, qué fuerte! La resurrección de los muertos, por mucho que estén pasando cosas y tal, eso es hacer un espectáculo brutal. Es lo más fuerte que puede pasar. Por eso es que mientras estemos aquí, dice Jesús a sus discípulos, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así verdaderamente mis discípulos. Por eso que, aunque estemos aquí, aquellos que habéis dejado familia, aquellos que habéis venido de lejos, no, es decir, parece como que habéis tenido, no sois huérfanos, tenemos un padre, tenemos un esposo, ¿verdad? Por eso, la venida del Señor no se retrasa, Él tiene planes. Eso no es porque Dios se retrase, es porque Dios todavía tiene a quienes, ¿verdad?, edificar parte de su iglesia. Él sabe el último de los escritos en el libro. Puede ser que todavía haya algunos que no han nacido y tal, pero está escrito en el libro, pero hay un último escrito en el libro. ¿Sabéis que en el libro hay un último? Y cuando eso ocurra, dice la palabra, cuando eso ocurra en ese momento, hasta que no terminen de ocurrir las cosas, el creyente seguirá creyente y el que no cree ya no será creyente, aunque quiera. Y ocurrirán las cosas rápidamente
del Señor. Por eso que, hermanos, la palabra Ebenezer tiene varios significados, pero uno de ellos hasta aquí nos ha traído el Señor. Sigamos adelante, desde antes de la creación ya nos conoce y tiene planes para después. Que eso te libere de las amarguras, te libere de los problemas, te libere de todas estas cosas. Por eso que, hermanos, que el Señor os bendiga. Doy gracias al Señor, porque antes de a vosotros me habló a mí, ¿verdad? Y tenemos que concentrarnos más en el presente y en sus planes. Que Dios os bendiga, iglesia. Vamos a cantarle al Señor. Ahí están los músicos.